Buenas tardes. Vamos a empezar un poco con el mandato también de poder empezar a la hora. Primero por respeto también a todos los que llegáis a la hora y conforme también el resto de asistentes se puedan ir incorporando, pero vamos a dar inicio. Bienvenidos, bienvenidas al 20º coloquio de educación social, primero de la era pospandémica o traspandémica. Digamos que esta serie de los coloquios de educación social organizados por el grado de educación social, siempre con algún otro amigo o amiga, en este caso con la Biblioteca del Campo Freudiano en esta 20ª edición. Desde antes de todo el estallido de la pandemia no habíamos recuperado, en este caso, la presencialidad en los coloquios. Lo volvemos a hacer ahora, hoy día 9 de noviembre, y lo vamos a hacer en las mejores condiciones porque vamos a presentar un libro, el libro de Cosme Sánchez, está aquí a mi izquierda, Desinserciones y lazo social, una práctica orientada por la singularidad. Me voy a permitir en este caso también hacer de codirector junto con Jordi Soler, que es el director del grado de Educación Social, de codirectores, en este caso, de la colección del Laboratorio de Educación Social. El libro de Cosme es el número 26, en este momento estamos ya en el número 28 de esta colección. Veréis que tenéis unos carteles colgados alrededor. Ese código QR permite también poder acceder a la página web de la editorial WOC y poder comprar el libro, que es algo que siempre nos encanta, que podáis comprar los libros, que los podáis leer. La editorial WOC nos ha facilitado la posibilidad de que, introduciéndose hasta el día 11 de noviembre con ese código QR, hay un descuento, es el libro mucho más barato y podréis tenerlo tanto en formato electrónico como en formato PDF y también en formato físico y recibirlo en casa. Por lo tanto, es algo que Cosme y yo os agradecemos mucho que se pueda leer este libro por muchas de las cuestiones que vamos a intentar ver en el desarrollo de este 20º coloquio de educación social, que lo hemos dividido en dos partes. Una primera mesa en la que voy a dar la palabra, voy a ser muy breve, yo no voy a hablar directamente del contenido del libro porque evidentemente tenemos aquí, en este caso, al autor, a Cosme Sánchez, y a José Ramón Ubieto, que es autor también del prólogo de este libro, y por lo tanto ellos van a introducir estas cuestiones sobre la presentación del libro, y luego posteriormente tendremos una segunda mesa también en la que participan Francesc Vilà, Susana Brignoni y Josep Salabert, que tomarán alguna de esas cuestiones que se trabajan y que Cosme plantea en su libro y también podrán conversar alrededor de alguno de los aspectos, alguno de las aportaciones que precisamente Cosme hace en ese libro, en esa idea de poder hablar de las desinserciones, del lazo social y sobre todo de una práctica orientada por la singularidad, ¿no? Que es algo que realmente aporta muchos elementos a la hora de poder trabajar desde diferentes perspectivas, desde diferentes profesiones, en prácticas muchas veces compartidas y con diferentes profesiones, ¿no? Con la educación social, con los trabajadores sociales, con técnicos de intervención social, con psicólogos, con psicoanalistas, con terapeutas, con toda una serie de profesiones vinculadas precisamente a la construcción de ese lazo social, ¿no? Y que verdaderamente en esta época es algo que nos convoca de manera cotidiana y además en diferentes formatos en los trabajos que venimos desarrollando, no solo en la universidad, sino también evidentemente en las instituciones, en los proyectos, en las diferentes prácticas vinculadas al campo social. Por mi parte, nada más, insistir en daros la bienvenida. La idea del coloquio es que podamos estar aquí hasta las 7:30, 8 menos cuarto, porque a las 8 se cierra el local y antes de que nos echen de malas maneras, mejor nos vamos, ¿no? Como un formato de respeto a esos mandatos, ¿no? Como os decía, aquí a mi izquierda está Cosme Sánchez, él es trabajador social, es técnico de intervención social, es coordinador
de un centro de día para personas en situación de exclusión social en Vizcaya. Es un amigo, hemos coincidido en diferentes lugares y de diferentes maneras, pero siempre con la intención de poder conversar, de poder ver muchas de las contradicciones, muchas de las prácticas. Hemos coincidido con algunos de los otros ponentes, Susana Brignoni, José Ramón Ubieto, Cosme también estaba presente esta mañana, en la presentación de un libro que os recomendamos, se llama Violencias y Desamparos, una práctica colaborativa entre salud mental y educación, que está publicado en NET Ediciones, un libro fantástico sobre todas las cuestiones que tienen que ver precisamente con la posibilidad de abrir preguntas, que yo creo que el libro de Cosme también se incorpora en esa serie, ¿no? De poder abrir preguntas sobre las prácticas en el campo social, en el campo educativo, en todas las cuestiones que tienen que ver con problematizar también todas las situaciones sociales en las que estamos viviendo. Y a mi derecha, no a la extrema derecha como esta mañana, a mi derecha, José Ramón Ubieto. Él es psicoanalista, es también profesor colaborador de la UOC, lleva muchos años colaborando en el grado de Educación Social. Siempre es un placer poder contar con él. En esta ocasión, además, es el prologuista del libro de Cosme, con un prólogo fantástico, situando precisamente algunas de las coordenadas que seguramente podrán surgir alrededor del trabajo que hace Cosme y de cómo lo transmite, que yo creo que eso es algo también muy importante. Por lo tanto, yo lo dejo aquí, os doy la palabra. José Ramón, si te parece, empiezas tú, luego Cosme. Tenemos estos 3/4 de hora, la idea es que ellos puedan repartirse el tiempo y si hay alguna consulta, pregunta, apreciación o algo que nos dé tiempo en la conversación, evidentemente estamos abiertos. ¿De acuerdo? Muy bien, pues buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación y gracias también por este coloquio, que siempre es una ocasión, sobre todo después de estos 2 años que hemos estado un poco separados, ¿no? De volvernos a encontrar presencialmente. Felicitaciones al autor, a Cosme, por el libro, que creo que es un libro muy oportuno, muy interesante y que abre algunas perspectivas nuevas también en una temática que tampoco es una temática, digamos, que haya sido muy tratada, por lo menos desde la perspectiva que lo hace Cosme, ¿no? Pues yo quería hacer un comentario sobre algunos aspectos del libro que me han interesado especialmente y quería hacerlo a partir de un autor que quizá a lo mejor no es un autor hoy muy en moda, ¿no? Pero que no estaría mal que hiciéramos un poco de relectura de clásicos, ¿no? Este es un clásico de la sociología, Erving Goffman, ¿no? Es un sociólogo, es un poco el que creó lo que se llamó la microsociología, es decir, el estudio de interacciones, de pequeñas interacciones, ¿no? Y es muy importante para lo que tratamos porque es un hombre que escribió varios textos, pero en concreto hay 2 textos que son muy importantes. Uno se llama Internados. Es un texto en el que él define lo que se llamó la institución total, que luego a veces hablamos y no sabemos de dónde viene. Bueno, viene de Goffman, de este estudio que hizo sobre los internados en asilos, en cárceles. Y luego otro libro muy importante que se llama Estigma. Es un libro de 1963, donde voy a tomar un poco este segundo libro de 1933. Estigma es un concepto que le asocia a la enfermedad mental a todos los sujetos que quedaban marcados como un grupo social despreciado, porque tenían esa marca. El estigma es una marca que ya los griegos, digamos, usaban. Goffman la recoge vinculado a todos esos desinsertados, digamos, ¿no? Fijaros, 1963. Después, ya años más tarde, otro sociólogo, Bauman, ya habló de el mundo líquido. Lacan en los años 70 también dijo una frase que impactó en su momento. La frase era: todo el mundo es loco. No quería decir que todo el mundo estaba loco. Lo que quería decir es que todo el mundo, cada persona, para organizarse su vida, para hacerse una representación del mundo y para caminar sobre la tierra que pisa, tiene que elucubrar, inventarse alguna idea, y alguna de esas ideas tiene un tinte un poco delirante, digamos, ¿no? Es propia, le resuena a él,
y a lo mejor no le resuena a alguien más, ¿no? Es una producción. Esto ya Freud lo había dicho de otra manera, ¿no? Cuando Freud una vez le preguntaron qué era una persona normal, Freud había establecido como 3 categorías, ¿no? Tú podías ser psicótico, neurótico, perverso. Y le dijeron que una persona normal, dijo uno que no sea ni neurótico, ni psicótico, ni perverso, ¿no? Una manera de poner de manifiesto que eso de la normalidad era un concepto difícil, digamos, de probar. Es decir, que el estigma nació como constructo social en una época en la cual, digamos, que las identidades eran un poco más sólidas, los cuerdos estaban cuerdos, los locos estaban locos, es decir, que estamos hablando de los años 60. La diferencia normal patológico parecía una diferencia clarividente, nadie cuestionaba demasiado, por eso había los asilos y por eso había toda la política, digamos, de separación y de diferenciación. Incluso todo el mundo hablaba en singular, ¿no? Cuando se decía la familia era porque era como dicen los americanos, el one best way, ¿no? Era la única manera, ¿no? O la mujer, todo el mundo sabía que era una mujer, o la sexualidad, es decir, que no usábamos mucho los plurales, usábamos los singulares porque era un momento en el que eso parecía que estaba claro, ¿no? Bueno, hoy estamos en otra época, han pasado 60 años, ¿no? Nuestra civilización ha cambiado algo en algunos aspectos y eso nos obliga a repensar también el uso que hacemos de los conceptos, porque no solo se ha transformado la sociedad y sus lazos sociales, sino se ha transformado también la subjetividad, ¿no? La manera en que vivimos o experimentamos todo eso que pasa. Si hiciéramos la lista de nombres que se han usado para nombrar a esos desinsertados sería muy larga, ¿no? Pero desde yo la primera asignatura que di creo que se llamaba inadaptados, me parece algo así, ¿no? Es decir, inadaptados, desadaptados, deficientes, discapacitados. Bueno, ahora hablamos de personas con diversidad funcional, ¿no? En riesgo de exclusión social, es decir, que vemos la dificultad de encontrar el nombre adecuado para cernir algo, ¿no? Para tratar de situar algo que es siempre un real complicado, ¿no? Es la locura, la violencia, la precariedad social, cuesta encontrar lo que nombre, digamos, de una manera clara esa, ¿no? Y que son aspectos que en los casos, evidentemente, que relata Cosme está muy presente, ¿no? Es decir, que hoy desconfiamos, con razón de esa supuesta normalidad, desconfiamos de la autonomía del yo. Hemos pasado una pandemia y todos hemos sido conscientes de la dependencia que tenemos todos, ¿no? La dependencia del cuerpo, la dependencia del lenguaje, la dependencia del otro. La distancia nos ha puesto de manifiesto esa heteronomia, es decir, esa necesidad, digamos, de tener al otro. Y por supuesto, como seres hablantes, tenemos una dependencia básica del lenguaje, que es el instrumento con el que nos manejamos, ¿no? Así que todas esas declinaciones ilusas de lo la autoayuda, el autocontrol, la autogestión, son siempre sospechosas de ser una fake, ¿no? Porque la autoayuda ya se sabe a quién ayuda, al que escribe el libro, fundamentalmente. Es decir, que es una autoayuda, digamos, un poco particular, ¿no? Y si nos fijamos, por ejemplo, en ámbitos como el mundo del trabajo, ¿no? Basta escuchar a todos los jóvenes que vienen a consultar hoy en día, los consultores, que trabajan de consultores en ingenierías de procesos, te das cuenta de que por muy autónomos que se les nombra y por independientes, la mayoría de ellos no saben ni la mitad ni la cuarta parte del proceso en el que están metidos, porque hacen una tarea concreta, pero pierden de vista, digamos, lo que es el proceso de producción, en el cual ellos mismos participan. Es decir, que ya veis que esto de la autonomía es un poco complicado, ¿no? Por tanto, podemos decir que todos estos efectos negativos, discriminatorios, que durante tanto tiempo fueron asociados a la enfermedad mental a partir de esta idea del estigma, evidentemente no han desaparecido, como es obvio, continúan. Hoy hablamos esta mañana justamente de la violencia y todavía hay fuertes prejuicios sobre la relación casi cuasi automática entre trastorno mental y violencia, ¿no? Si es un esquizofrénico hay un índice alto de violencia, ¿no? O entre debilidad mental, por ejemplo, y autismo, o entre debilidad mental y enfermedad mental. Es decir, que hay toda una serie de prejuicios que todavía persisten y que marcan un poco ese estigma, que hacen además que toda esa diversidad, la casuística del trastorno mental es muy amplia, hacen que toda esa diversidad a veces la veamos como una cuestión homogénea, ¿no? Como si la enfermedad mental los convirtiese en sujetos previsibles.
Yo cuando escribí el prólogo quise recordar una visita que hizo Jacques Lacan justo cuando terminó la Segunda Guerra Mundial a Londres, ¿no? Y ahí se encontró con un par de psiquiatras y psicoanalistas, Wilhelm Biot y Rickman, que se habían ocupado, eran militares, es decir, estaban adscritos al servicio médico del ejército británico y tenían un poco la función de tratar a los desertores, no exactamente, sino a los inadaptados del sistema, digamos, a todos aquellos que no querían ir a luchar. No siempre por cobardía, sino porque no veían el sentido, porque objetaban, digamos, no se adherían al ideal que había en aquel momento, que era el ideal de combatir en contra del fascismo, ¿no?, del nazismo. Entonces había toda una serie de personajes un poco raritos, frikis, que había ahí, y entonces le encargaron a estas personas, a Bion y a Rickman, a ver qué se podía hacer con esas personas. Entonces, bueno, Lacan estuvo un tiempo allá en Londres, escuchó un poco, asistió a algunas de las reuniones que hacían y vio que se trataba de una serie de sujetos que podríamos llamarlos anormales en el sentido Foucaultiano, ¿no? Es decir, no patológicos, sino en el sentido de que eran sujetos que dentro de una amplia heterogeneidad, porque además cada uno era su padre y su madre, evidentemente, pero eran personas que desafiaban la normalidad y que encajaban un poco en el mainstream, ¿no?, digamos, en lo que era la corriente principal, ¿no? Dice Lacan, habla de ellos como rezagados, ansiosos, a veces delincuentes, presos de estados confusionales, inadaptados, asolados por sentimientos de inferioridad, es decir, que podíamos encontrar, como veis, un amplio abanico, ¿no? Eran sujetos, podríamos decir, singulares, cada uno de ellos, ¿no?, en su diferencia absoluta. Uno por uno había que tomarlos para tratar de entender un poco. Y este psiquiatra, sobre todo Bion, que era un poco el que dirigía el asunto, logra, a partir de una ausencia total de la voluntad de readaptarlos, es decir, él no se plantea que a estos sujetos hay que readaptarlos, hay que volverlos normales en ningún momento, piensa que hacer eso porque sabe que eso no va a ser posible, pero sí que encuentra fórmulas para que formen un grupo de raritos, digamos, ¿no? Consigue hacer un grupo con los raritos, que cada uno de ellos, dentro de su rareza, puedan hacer algún vínculo con el otro. Entonces, desarrolla toda una serie de técnicas grupales y una serie de ideas que él plantea y consigue hacer un poco de comunidad con todos estos sujetos, preservando un poco esa singularidad, es decir, el detalle característico de cada uno. Creo que uno de los valores que tiene el libro de Cosme es precisamente que nos ofrece en múltiples viñetas que él va señalando a lo largo del libro una variada muestra de estos sujetos, que son sujetos que, digamos, que resisten, ¿no?, como los de Bion, resisten a lo que ellos sienten que es una intrusión del otro, algo que se les impone por parte del otro, ¿no?, y que lo viven de esa forma intrusiva. Pero al mismo tiempo son sujetos que no descartan algún vínculo, no son autistas, son sujetos que no quieren cualquier vínculo, pero están dispuestos a algo. Y por supuesto ese vínculo que ellos pueden conseguir no lo va a proveer un algoritmo, un automatismo, es decir, ningún tipo de mecanismo automático. Para que ese lazo se produzca hace falta que al otro lado haya alguien, ¿no?, que haya un partener, un interlocutor. Y que sea un interlocutor un poco dócil, dócil como lo era Bion, que no quería readaptarlos, ¿no?, dócil en el sentido de estar un poco atento y a la espera de lo que esos sujetos van haciendo. Y también que sea alguien un poco vaciado de ideales y de expectativas, es decir, que no tenga demasiados juicios previos sobre lo que se va a conseguir ni sobre las finalidades posibles. Y es verdad que eso no es fácil, porque el mundo está lleno de buenas intenciones. El infierno, digamos, dicen que está lleno de buenas intenciones y el mundo en el que vivimos también está lleno de buenas intenciones, ¿no? Buenas intenciones en el sentido que nos empujan siempre a desear el bien del otro, ¿no?, a pensar por él, y en el campo de lo social es el pan de cada día, ¿no? Muchas veces los profesionales del trabajo social, precisamente por lo que enfrentan, por la necesidad y la precariedad que enfrentan, lógicamente les gustaría que eso fuera distinto y a veces anticipan y proyectan un poco toda esa voluntad, ¿no? Pero como educadores sociales, como clínicos o como trabajadores sociales,
creo que sabemos que siempre es mejor orientarnos por las consecuencias que no por las intenciones, ¿no? Siempre es mejor tener en cuenta qué consecuencias tendrá nuestra intervención y no tanto qué intenciones tenemos nosotros, ¿no? Para precisamente no invalidar ni monitorizar las elecciones de las personas con las que trabajamos, porque al final una de las cosas que uno aprende enseguida cuando trabaja en estos ámbitos es que siempre es el sujeto quien decide. Tú puedes decir lo que sea y puedes hacer lo que sea, pero al final es el sujeto que, llegado el momento, toma su decisión. Hoy sabemos también que las redes están de moda, ¿no? Las redes y todo lo que las polémicas que van alrededor, ¿no? Cuando surgieron, todos pensamos, la mayoría, que eso iba a cambiar muchas cosas, que nos íbamos a quitar muchas ataduras de lo vertical, ¿no? Que las redes se presentaban como un nuevo otro horizontal, que eso permitiría otro tipo de interacciones. Bueno, ya nos pasó a todos la fiebre, ya somos conscientes de que, por supuesto, eso se gobierna por significantes amo y que eso se gobierna por una lógica en la cual la democracia no es el primer valor. Acaba de comprar Twitter el friki del Elon Musk y no está en sus cálculos precisamente en las cuestiones democráticas. Están los beneficios, la egolatría y otro tipo de factores, ¿no? Pero lo digital, lo hablábamos también esta mañana, sigue siendo un otro muy actual. Un otro quiere decir un interlocutor, ¿no? Alguien con el cual, digamos, plantearse las cosas, ¿no? Y que viene, nosotros hicimos un libro que llamamos Del padre al iPad, para mostrar un poco esa transformación del padre, de ese otro del patriarcado, que tenía sus características, a un otro, un iPad, un padre electrónico, digamos, a otra figura de ese otro más ligada a los objetos. Y en ese sentido podemos tomar también varias versiones de la red, ¿no? Tenemos esta, de la red ligada a lo digital, pero también hay la red como el lugar de los lazos, ¿no? Y este es, me parece, el significante o el valor que toma Cosme en el libro, ¿no? La red como una práctica, la red como un modelo, digamos, de relación, ¿no? Y lo interesante, y esto se ve bien en el libro, es que es siempre el sujeto el que le otorga valor al otro. Es decir, la red está ahí, pero tiene que ser el sujeto que le dé un valor a esa red, ¿no? Que quiera, digamos, participar en todo eso. El sujeto en ese sentido, y lo sabemos por la práctica, hace y deshace la red. Yo siempre recuerdo una señora en el programa Intercharchas que me dijo una vez, dice, no sé si han incluido bien a todos los profesionales de la red, porque creo que no han puesto al CEDIAP, creo que era. Y entonces eso iría muy bien porque así podrían coordinarse, es decir, era una project manager, como dirían, ¿no? Estaba un poco diseñando la red a su medida para el caso en el que ya estaba, ¿no? En ese sentido podemos decir que el sujeto hace y deshace la red, aunque a veces nos parece que está un poco atrapado en ella, ¿no? Y creo que para hacer un uso de la red, como decía antes, es preciso que haya un cuerpo presente al otro lado, es decir, que haya un partener, que no sea solo un partener anónimo, un partener virtual, sino que alguien encarne y ponga su deseo en juego para acompañar y para sostener estas vidas en crisis, ¿no? Porque sin ese preliminar, es decir, sin ese cuerpo, sin poner un poco ahí la carne en el asador, sabemos que la red se pervierte en otras funciones, ¿no? En funciones de control, en funciones de exclusión, por ejemplo, ¿no? Incluso la red puede ser un otro muy sádico, ¿no? Un otro, digamos, muy omnividente, ¿no? Alguien que lo sabe todo, que lo controla todo, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo ahora, por ejemplo, en las políticas sociales, con toda la digitalización de la pobreza, ¿no? Que al final el otro, hay dos fórmulas del otro, digamos, o el otro muy controlador, la red puede ser un otro que está todo el día sabiendo todo de ti, o un otro muy protocolario, con una indiferencia frente al sufrimiento, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Hay muchas políticas sociales digitalizadas que ignoran a la mayoría de los usuarios posibles de esas mismas políticas, ¿no? Porque son gente que difícilmente tiene acceso a esos códigos, a esos lenguajes, ¿no? Es decir, que el otro puede tomar dentro de la red mismo también, como vemos, formas diversas, ¿no? Y estar disponible para acoger el malestar implica entonces también tolerar la falta que causa ese sufrimiento, ¿no? Y esto en los casos que Cosme plantea se ve muy bien, ¿no? Tolerar, digamos, la pulsión de muerte que anida en cada sujeto, porque vemos que
algunos sujetos caminan, corren hacia el abismo, digamos, disparados hacia el abismo, ¿no? Entonces, tolerar un poco ese empuje no es fácil, porque nos angustia y porque queremos rápidamente intervenir, ¿no? Hay muchos de estos sujetos que vemos en el libro que se identifican una condición de objetos desechables, ¿no? De objetos excluidos, segregados, ¿no? Ellos mismos se presentan así, segregados de su propia historia, quiero decir, ¿no? Los homeless, por ejemplo, una ocasión que tuve yo una oportunidad de hacer una pequeña investigación, es muy interesante ver cómo se produce la ruptura biográfica, ¿no? Cómo personas que tienen una familia, que tienen un trabajo, que tienen una casa, van progresivamente perdiendo alguno de esos amarres hasta que acaban en la calle. No es de un día para otro, sino que vas viendo cómo se van desamarrando, digamos, de todas esas identificaciones, ¿no? Esa posición es la respuesta que muchas de estas personas encuentran frente a acontecimientos traumáticos, ¿no? Que les han marcado, vicisitudes de su vida a veces, de las familias, aparte, lógicamente, del traumatismo que todos tenemos como seres hablantes. Es decir, que desde el momento en que hablamos todos estamos marcados un poco por ese lenguaje y por lo que se dice de nosotros y todas aquellas palabras, ¿no?, que nos han ido marcando. Decía Goethe que quien quiere hacer algo grande tiene que ser capaz de limitarse, ¿no?, asumir, digamos, los límites, ¿no? Pero, y no solo porque no podemos conseguir todo lo que queremos de una vez, ¿no?, sino porque cualquier cosa importante implica algún tipo de renuncia, ¿no? Ahora estamos justamente esta semana en la cumbre del clima, ¿no?, en Egipto, están reunidos, y está claro que para hacer la transición esa ecológica vamos a tener que hacer alguna renuncia, ¿no? Renuncia a movilidades, renuncia a vuelos, renuncia, en fin, a toda una serie de aspectos, de transferir tecnología a países que no la tienen, sacrificar, digamos, algunos confortables, etc. Y por supuesto nos gustaría tenerlo todo a la vez, pero las ventajas sin los inconvenientes. Digo todo esto porque hay otra idea muy importante del libro que introduce Cosme, que es la diferencia entre lo imposible y la impotencia, ¿no?, entre la imposibilidad y la impotencia, ¿no? ¿Recordáis ese eslogan tan famoso de Impossible is nothing, ¿no? Creo que es de Adidas, ¿no? Esa idea, ese mensaje de que no hay nada imposible, que uno lo puede conseguir todo. Y me parece que Cosme nos enseña bien, ¿no? Esto es una tesis también que él ha tomado del psicoanálisis, ¿no?, de Lacan, cuando diferencia lo imposible, son aquellas cosas que estructuralmente uno no puede conseguir. Por ejemplo, tú no le puedes decir a tu hijo o tu hija cómo tiene que vivir la sexualidad. Se la puedes decir, pero tienes que saber que eso formará parte del background de las cosas que él ha escuchado, y tomará las que quiera, pero no lo vas a determinar en su comportamiento sexual, evidentemente no. Imposible, digamos, es seguramente que no haya cárceles, por ejemplo, ¿no? Imposible es pensar que todas las personas, por la vía de la educación, como decía hoy Segundo, ¿no?, que por la vía de la educación pueden corregir sus ideas racistas, sus pasiones misóginas. Eso es lo imposible, pensar que uno puede, digamos, por esa vía corregir cosas, ¿no? Impotencia, en cambio, pues son cosas que uno no puede hacer. Yo, por ejemplo, no puedo correr la maratón, ¿eh? O la cursa de las donas tampoco. Mi estado físico, digamos, no me lo permite, ¿no? Eso es impotencia, digamos, no lo puedo. Si enseñara mucho y esas cosas, a lo mejor podría llegarlo, ¿no? Digo porque esa diferencia me parece que es muy importante en nuestro trabajo, porque nos permite, digamos, sabiendo lo imposible, podemos hacer lo posible. Siendo conscientes, estando advertidos de lo que es imposible, es imposible para un docente que estén todos tranquilos en la clase las 5 horas. Es imposible. Pero si sabe que es imposible, podrá hacer cosas posibles. Podrá introducir didácticas, podrá introducir itinerarios formativos, es decir, cosas que hagan posible transmitir el deseo que tiene él por enseñar, etc., ¿no? Y esta idea me parece que es clave para los educadores, para los trabajadores sociales, para los clínicos, evidentemente, que lidian en el día a día con estas vidas en crisis, para poder realojar a los sujetos no solo en términos de protección, es decir, no realojarlos solo en casas, no darles un techo, sino sobre todo lo que me parece interesante del libro es realojarlos en la palabra. Creo que esto es muy importante, ¿no?
Realojarlos en la palabra quiere decir darles la oportunidad de poder decir algo sobre todo eso que les pasa, de encontrar, digamos, otros nombres que no sea el de desecho, que no sea el de el objeto rechazado, ¿no? Y Cosme esto lo muestra bien tomando apoyo entre esta diferencia, ¿no? Entre lo que es imposible y la impotencia. En el texto que mencionaba antes de Lacan, él mismo nos recordaba que era justo en el impar de una situación donde había que encontrar la palanca para salir, ¿no? Había que apoyarse, digamos, en ese impasse. Y si somos capaces de articular una práctica colaborativa que sea capaz de realizar por sí mismo un hallazgo, porque eso es lo interesante de las prácticas colaborativas, cuando son capaces de realizar un hallazgo, es decir, cuando repiten lo que ya se sabe, pues son coordinaciones, ¿no? Pero una práctica colaborativa es la que encuentra un hallazgo, algo que no estaba, ¿no? Algo nuevo, ¿no? Que emerge, digamos, de todo eso, ¿no? Creo que entonces tenemos la oportunidad que va, digamos, más allá de las prácticas asistenciales, que por otra parte las vemos cada vez más mutistas, ¿no? Cada vez, digamos, más dirigidas, más monitorizadas, ¿no? Así que quería concluir remarcando esto, que apoyarse en el fracaso de estas historias que nos cuesta Cosme, de esta historia de vida, es una buena manera de salir del túnel. Apoyarse en el fracaso, entendido el fracaso como el momento fallido que un sujeto necesita en la vida también para ir avanzando, ¿no? Y esto es el libro, de eso se trata, ¿no? El recorrido que hacen algunos sujetos acompañados, ¿no?, por profesionales para resistir a ese destino que a veces está escrito en sus repeticiones y en sus actos, ¿no? Es como una marca que parece que lleven indeleble, ¿no? Y hay la posibilidad, por lo menos esa debe ser la apuesta, ¿no?, de que puedan elegir otras salidas y otras respuestas. Así que bueno, gracias, Cosme, por el libro. Y muy bien. Gracias, Ramón. Gracias, José Ramón. Un aspecto que antes no había comentado, él ha dicho uno de sus anteriores libros, ahora hace muy poquito ha salido un libro junto con Liliana Arroyo, ¿verdad? Sí, también en Net Ediciones, que muy interesante precisamente y muy actual en relación, y además abriendo con una pregunta, ¿no? Bienvenido al metaverso, ¿no? Presencia, cuerpos y avatares en la era digital. Un libro también muy interesante sobre todas estas cuestiones y algunas de las que también planteaba. Te paso la palabra, Cosme, cuando quieras. Muchas de las prácticas sociales que alberga la red asistencial se basan en modelos de reeducación y tratamiento que condicionan de manera muy notable tanto el acceso al servicio como el trabajo de acompañamiento, propiciando en multitud de ocasiones el abandono de estos programas. Se trata de profundizar tanto en los límites éticos como en la separación necesaria que existe entre una voluntad terapéutica, a veces feroz, y la función social de acoger y alojar a aquellas personas que no siguen los itinerarios oficiales. Ciertos estados de la psicosis, como señalaba Alfredo Zenoni. Mantener esta función social es precisamente lo que permite marcar un límite a una voluntad terapéutica que sin ese límite se arriesga a transformar las instituciones en lugares de alienación, improvisación, urgencia o experimentación. Buenas tardes. En primer lugar quería agradecer las presentaciones tanto de Segundo como de José Ramón, agradecer a los asistentes y a la Universitat Oberta de Catalunya, a Francesc Vilà, Jordi Soler y Segundo Moyano por su hospitalidad, y muy especialmente a alguien que sin ser una persona física nos acompaña y está entre nosotros y que podríamos definir como una empresa con un fin social. Me refiero a la colección que Segundo Moyano y Jordi Soler llevan años elaborando, llamada Laboratorio de Educación Social, ¿no?, que ha permitido que muchos profesionales podamos formarnos y acceder a diversos modos de pensar la clínica, la atención social, el papel de los profesionales y las diferentes disciplinas y saberes en juego, es decir, múltiples modos de hacer institución. La presentación de un libro se puede concebir de diferentes formas y en mi caso, esto se lo tengo que agradecer a Francesc Vilà, se trata de usar el libro como una herramienta
una excusa para poder escuchar otras voces, otros modos de hacer y conectar ideas, personas y profesionales, poner en relación diferentes disciplinas y diferentes formas de pensar una práctica posible, como decía José Ramón, a partir de ubicar los imposibles, ¿no?, de este tipo de prácticas. Este texto, Desinserciones y Lazo Social, forma parte de la colección Laboratorio de Educación Social que mencionaba antes. Esta es una de sus principales virtudes. En esta colección podemos encontrar textos de diferentes autores y disciplinas que abordan las prácticas sociales, clínicas y educativas en contextos complejos. Jordi Soler, que coordina esta hermosa colección, me propuso recopilar algunas ideas de manera que este texto se inscribe en una serie de desarrollos sobre las prácticas que hacemos. Es deudora de esta tradición y solidaria de aquellos profesionales que se hacen preguntas sobre lo que hacen. Tiene una cierta vocación de transmisión, de dar cuenta de un trabajo y de sus imposibles, como decía José Ramón. Esta mañana Susana Brignoni y el equipo de No Barris presentaban el libro Violencias y Desamparos, que recomiendo, como decía Segundo, sobre la práctica que realizan en la intersección entre la clínica y las prácticas pedagógicas. Un trabajo muy interesante que llevan más de 20 años realizando y que ahora con este libro también pretenden sistematizar y dar a conocer, ¿no?, y que pueda circular entre nosotros y en la academia. Se trata de profesionales, como decía, que se preguntan y responden sobre lo que hacen. Bueno, voy a exponer brevemente 5 puntos del libro. En primer lugar, es un libro que hace propuestas a partir de situar algunos de los obstáculos que encontramos en la práctica y en concreto en mi experiencia en un centro de día para personas en situación o riesgo de exclusión social. Es un libro que trata de extraer de la práctica sus propias preguntas, pero también algunas consecuencias, de las que se derivan propuestas concretas. Una segunda idea que atraviesa todo el texto es lo que podríamos llamar una ética de la singularidad. Los servicios en los que trabajamos tienen una tendencia hacia lo universal, una lógica de lo colectivo. Esto es lo propio del programa institucional y está muy bien que sea así. Es parte de su naturaleza y de las formas que tenemos de hacer institución. Pero también se trata de que podamos atender lo singular, lo radicalmente otro y diferente de cada sujeto. Esta paradoja es consustancial al trabajo institucional y lo que nos interesa, me parece, es encontrar algunas fórmulas que permitan articular esta tensión entre lo singular y lo colectivo sin renunciar a ninguna de estas dos manifestaciones. Por ejemplo, el modelo de la construcción del caso en red, llevado a cabo en Intersarses, en el distrito de Horta-Guinardó, y al que dedico uno de los capítulos del libro, es una fórmula, me parece, que trata de articular estos dos vectores, lo singular y lo colectivo, introduciendo la singularidad como principio organizador de una red diversa y compleja a partir de la localización de una dificultad, la conversación imposible, el malentendido inherente a la relación entre profesionales, instituciones y sujetos. Parece que este es uno de los puntos fuertes del modelo, poner el acento en lo que cojea, en lo que no marcha, en este malentendido, es decir, apoyarnos en lo que hace síntoma en la red asistencial. Todo sistema, por muy perfecto que se pretenda, genera inercias que producen sucesivas crisis. Una red viva es aquella que va creando proyectos, respuestas a la medida de los obstáculos que genera. Y la construcción del caso es una forma de tratarlos reintroduciendo la singularidad, la centralidad de la persona, como lo llamamos ahora, como principio organizador. Es decir, que el sujeto es la brújula alrededor de la cual se organiza una red asistencial. Encuentros como el de hoy, el de esta mañana, con Susana y el equipo de No Barris, nos permiten avanzar en la elaboración colectiva de un saber y generar una cultura de trabajo conjunto entre diferentes disciplinas. En tercer lugar, otro
otra idea del libro es poder pensar el lazo social como algo que no está de entrada, ni que responda a un programa o a un manual predeterminado, sino que se trata de algo que está pendiente de elaboración, algo que hay que construir. Todos vivimos con un malestar y las respuestas posibles a este malestar las tenemos que inventar. Esto significa que no existe el manual del vínculo social ni de la armonía de la vida colectiva. Por ello, el acto clínico, educativo o social se justifica, a mi entender, en el caso por caso, en el uno por uno. Y su eficacia ha de ser contrastada en cada ocasión en el encuentro con cada sujeto. Una tarea compleja sobre la que cada practicante debemos responder desde nuestra ética, nuestros actos y el discurso que los soporta. Un cuarto punto que quería proponer a debate o a la conversación, ¿no?, entre nosotros y el público, es la ubicación difícil y compleja de lo que llamamos locura en la red asistencial. Si bien tras la reforma psiquiátrica y la crítica tanto al modelo hospitalario como a determinadas formas de hacer institución, como señalaba José Ramón Ubieto, aquellas formas que Irving Goffman llamaba instituciones totales por su carácter absorbente, nos tenemos que preguntar sobre cómo pensar y cómo ubicar el trabajo en el campo de la psicosis en nuestra realidad social, institucional y de discurso de una forma que no sea la de la segregación. Por último, en el libro se otorga una importancia notable al saber desde diferentes perspectivas. Me centraré en una de ellas, la posibilidad de crear instituciones que puedan acoger y promocionar el saber de cada sujeto. Para ello me planteo que son necesarias al menos 3 consideraciones. En primer lugar, que el profesional esté dispuesto a sostener una posición de confianza basada en la presunción de que hay un sujeto, por un lado, alguien que tiene algo que decir, y de que hay un saber por elaborar, un sujeto que tiene un saber sobre lo que le pasa. En segundo lugar, es necesario que el profesional se coloque en una posición de no saber, es decir, no taponar con nuestras ideas, ideales, prejuicios, suposiciones, ni con nuestros conocimientos, programas, teorías, modelos, la falla por la que cada sujeto está habitado y que supone la puerta de entrada a su propio saber, un saber ignorado. Y en tercer lugar, frente al modelo institucional de otras épocas, que respondía a un funcionamiento jerárquico, rígido y dotado de una autoridad sin fisuras, podemos proponer un tipo de institución más suave, más acorde a los cambios y a las fracturas del lazo social en nuestra época, una institución de fácil acceso, flexible y acogedora, dócil al sujeto. En definitiva, una institución regulada pero no dogmática. Una práctica regulada es aquella capaz de ordenar un espacio, un campo y una atmósfera a partir de los cuerpos, la presencia y la palabra de todos y cada uno de los que se inscriben en dicho espacio. Profesionales, técnicos, pacientes o personas usuarias del servicio. Y para finalizar, tengo unos minutos. Quería presentar una breve viñeta que también aparece parcialmente en el libro sobre un ejemplo del centro de día en el que trabajo. Lo he llamado El chico de la calle. En el año 2015, hace 7 años, Ismael acudió a solicitar plaza en el centro de día donde lo recibo. Ismael tenía 43 años y vivía en la calle desde su adolescencia. Ismael ha pasado por todo tipo de programas de deshabituación de drogas y desintoxicación, pero al volver a la calle recurre al tóxico como única vía para tratar su agitación corporal. Él lo llama la ira y la rabia, que siente y que localiza en su propio cuerpo. Cuando era niño y tras la prematura muerte de su hermano, Ismael se fugó de casa y se hizo adicto a la heroína. Estas fueron las respuestas del sujeto, la adicción y la errancia, tras la muerte de su hermano pequeño en la dinámica familiar. Ismael dice, andaba sin cuerpo y sin pensamiento. Es como se refiere a esta época de su vida.
El primer día que vino a verme al centro, me dijo: quiero buscar mis principios para avanzar mi futuro, escribir mi libro. Estas son las palabras que me dijo. Tomé buena nota de ello y organizamos el servicio de manera que Ismael pudiera dedicar todo su tiempo, si lo deseaba, a la escritura, a la que en muchos días dedicó hasta 7 horas. Este trabajo de escritura ha supuesto un antes y un después en su vida, una detención de la inercia y un modo de tratar su agitación corporal, que le ha permitido reapropiarse de su propio cuerpo. Él lo llama tener una nueva vida. Él dice: escribir es una liberación. Me libero de mi rabia, de mi ira, es como un imán. Me pego a la silla y al ordenador y escribo para las futuras generaciones, para dar testimonio, para las prostitutas y los jóvenes. Les explico lo que he sufrido, las cosas que he vivido. No sé por qué, pero escribir me libera. Necesito un ordenador, no caos, sino orden, dice él. Ismael ha escrito 4 libros en estos años. Abandonó el consumo de drogas tras escribir su primer libro, titulado precisamente Vida de un toxicómano. En su segundo libro, llamado El chico de la calle, Ismael relata sus fugas, sus viajes y su deambular sin rumbo. Tras escribirlo, Ismael decide dejar la calle y solicitar una casa en un proyecto social. Su tercer libro, llamado Alma rota, en él describe la prematura muerte de su hermano, lo que Ismael sitúa como su trauma, dice, y el desencadenamiento de su rechazo a toda forma de lazo social. En primer lugar, la familia. Él escribe: fue un trauma, caí en la droga, me quedé fuera de lugar, fuera de la familia, me aparté fuera. Desde entonces tengo el alma rota. Son impulsos automáticos, no me avisan, temblores por todo el cuerpo, dolor por todo el cuerpo, dolor caliente en la cabeza, rabia y ansia. El alma rota en el corazón, se me queda la mente en blanco y no puedo pensar, se para el pensamiento. Al escribir sobre este acontecimiento, Ismael reintroduce en el discurso, en la cadena del lenguaje, aquello que fue rechazado y que quedó por fuera de la significación como un real traumático. El comienzo es el título de su último libro y el efecto de su escritura, me parece, poder comenzar, como él dice, otras cosas, otra vida. Este caso, y con esto termino, excepcional y único, nos enseña a confiar en las soluciones que el sujeto pueda inventar con nosotros o haciendo uso de nosotros. Allí quizás podamos encontrar el principio de un nuevo anudamiento y lazo social. Estar atento a este tipo de soluciones, aunque no las entendamos. De hecho, no se trata de comprender demasiado rápido, ya que la vía del sentido nos conduce en no pocas ocasiones a callejones sin salida. En todo caso, es a posteriori que uno puede comprender en parte y siempre parcialmente los efectos de una escritura. Presento este ejemplo para poder advertir las diferencias, a veces difíciles de exponer, entre el modelo clásico que proponía o propone un programa previo y predeterminado, donde el saber está ubicado exclusivamente del lado de los profesionales, o, como este caso nos enseña, poder organizar un servicio, una práctica en función de la palabra de cada sujeto. Crear la institución a partir de la singularidad de cada uno de los que solicitan un lugar en ella. Un movimiento, digamos, en el que la institución hace suyo el proyecto del sujeto y no al revés. Digamos que el verdadero programa es el que se elabora a posteriori a partir del encuentro con cada persona. Reajustar el significado del tiempo, lo llamaba así Bauman en un ensayo breve que tiene sobre educación. Por último, decir que una práctica orientada por la singularidad es aquella que no confía demasiado en las soluciones del lado de los universales, los manuales de la normalidad o las exigencias de adaptación al uso y al consumo común y ordinario. Este es el tipo de institución que pienso nos interesa promover. Muchas gracias. Muchas gracias, Cosme. Si os parece, vamos a hacer el cambio de mesa. Si luego hay algún tipo de consulta, pregunta, conversación, o surgen algunas cuestiones, esperamos poder tener el tiempo, ¿no? Vamos a jugar con eso para dejar los últimos 10-15 minutos para poder charlar. Pues sí, muchas gracias, José Ramón, muchas gracias, Cosme, y pasamos a la segunda mesa.
Me ha gustado mucho, que es sin dilación. Vamos a pasar sin dilación a esta conversación que vamos a tener Susana Brignoni. Ella es psicoanalista y directora de la Fundación Nou Barris para la Salud Mental, y Josep Salabert, psiquiatra y coordinador del CESMIG Horta Guinardó. Yo estoy aquí en condición de director de la Biblioteca Freudiana de Cataluña, de la Biblioteca del Campo Freudiano de Barcelona. El pasado me ha vuelto porque es muy afortunado la historia de la Biblioteca Freudiana en su día con Óscar Masota, y tengo que hacer, por lo tanto, agradecimientos en primer lugar a Jordi Soler y a Segundo Moyano por la disponibilidad para hacer este coloquio juntos. En segundo caso, a Cosme. Él es un colega con el que yo tengo el gusto de trabajar en diversos lugares, y nos parecía que este libro bien merece este coloquio y su grabación, porque no solo estamos aquí por este acto, sino por lo que puede enseñar a jóvenes estudiantes, profesionales que inician su carrera laboral, etcétera, etcétera, y a ellos también nos dirigimos en esta fórmula de grabación. Estamos en la temporada Tusquellas. Francesc Tusquellas, nos ha traído un poco de aire fresco. Y nos lo ha traído de la mano de tres auténticos activistas. Activistas por su memoria y por la historia potencial que este hombre tiene. De hecho, Joana Massó tituló su libro sobre Tusquellas, refiriéndose a aquel que quería curar las instituciones. Es un libro interesantísimo, leído a partir de esta propuesta, aquel que quería curar las instituciones de la modernidad. Mireia Sallarès, una auténtica activista de la conexión entre la imagen y la palabra, hace su documental a partir de una apuesta interesante: el miedo. El miedo que Tusquellas, de jovencito, vio en el hijo del director del manicomio. Iba Tusquellas de la mano de su tío médico y vio un partido de fútbol entre internos del manicomio del Peramata y un joven árbitro que pitaba faltas potenciales por el miedo a lo que podía ocurrir. Tusquellas quedó impactadísimo de las faltas potenciales y pensó que justamente el manicomio, la psiquiatría de la época, tenía miedo a la locura. El tercer activista de esta temporada Tusquellas es Carles Guerra, que él, con su pasión memorística sobre el art brut, está dispuesto a justificar el embellecimiento, la introducción de la belleza en aquello que en principio son restos, escorias, etcétera, etcétera. ¿Por qué os he invitado a hacer memoria de todo esto? Podéis preguntároslo, seguro. Porque Tusquellas, si bien es aire fresco, también es
parte del pasado. Y hoy en día ya no se trata de curar instituciones, ni de tratar el miedo a la locura, ni mucho menos embellecer los restos que hay en nuestra sociedad. Para aquellos que estáis aquí, para aquellos que nos vais a escuchar en la grabación, nuestra conversación con Josep y con Susana pretende hablar un poco del futuro, de ese futuro que ya no pasa por curar instituciones o por tratar el miedo a la locura o embellecer los restos, sino que trata, como ya venían diciendo las personas que han intervenido en la anterior mesa, trata de cómo hacer juntos. Entonces yo os quería preguntar por esos nuevos significantes que hay y que a menudo cuesta de deletrear, como son este nuevo mundo sociosanitario o la salud mental comunitaria. Y tenéis la libertad de encararlo como os parezca más oportuno y luego vamos conversando. ¿Quién interviene primero? Susana. Vale, bien. No sé si te voy a contestar, la verdad. Pero creo que en realidad, no, me parece interesante que introduzcas a Tusquellas, porque yo empecé hace muy poco en la dirección de Nou Barris y tuve la suerte de que estuviera esta exposición durante estos meses, con lo cual pudimos hacer un cierre con todos los trabajadores de Nou Barris antes del verano, yendo a la exposición de Tusquellas, que la había visto previamente y pensé, tenemos que ir porque este espíritu que Tusquellas transmite está perdido, ¿no? Entonces tenemos que ir todos los trabajadores de salud mental a volver a contagiarnos un poco de lo que ahí se muestra, que es un entusiasmo por el trabajo en salud mental, por el trabajo en la salud mental pública, ¿no? Que está un poco perdido debido al exceso, digamos, con el que nos encontramos. Entonces me parece lindo que hayas traído eso. Y por otro lado, diría que no se trata, como decía Tusquellas, ¿no?, de curar las instituciones, pero sí se trata de hacer un cierto tratamiento sobre las instituciones de manera permanente, justamente porque la tendencia de la institución es a mortificarse. Y entonces constantemente hay que estar introduciendo cuestiones que permitan que eso reviva. Entonces, no voy a contestar directamente a lo que, porque yo había traído algo preparado en relación al libro de Cosme, pero me parece que seguramente vamos a encontrar una forma de hablar sobre estas cuestiones que, por supuesto, antes de empezar estábamos hablando con Josep de nuestras instituciones y de todas las cosas a las que los vemos abocados. Pero es cierto que Cosme plantea en su libro algunas cuestiones que sirven justamente en nuestra época para dar un cierto tratamiento a las cosas a las que nos vemos abocados. Entonces, en ese sentido, el libro de Cosme para mí tuvo muchísimas resonancias. O sea, tuve la sensación todo el tiempo de que había lugares en los que podíamos dialogar y que había una sintonía. Por eso, primero de todo, quiero remarcar que hay una utilidad enorme de este libro, tanto en los campos que tienen que ver con la salud mental como en los sociales y en los educativos. Es decir, que de entrada tuve suerte de que me invitaran a participar, porque esto me obligó a leerlo. Tal vez si no, hubiera sido una lectura postergada. Es una suerte porque me parece que es un libro que resulta de mucha utilidad para pensar nuestras prácticas. Es decir, este libro es una apuesta con una orientación. Es el trabajo epistémico, me parece que la orientación tiene mucho que ver con el trabajo epistémico que se realiza en los equipos, lo que puede ayudarnos a separarnos del exceso en nuestras prácticas cotidianas. Y eso me parece un eje central que se puede recorrer durante el libro. Incluso Cosme, en un momento del libro, habla que en este momento
dice, en las prácticas de salud mental, sociales y educativas hay un mal que impera en nuestras prácticas, y el mal que impera en nuestras prácticas él le pone de nombre rutina. Lo toma, me parece, de un seminario, el seminario 20 de Lacan, a donde Lacan plantea que la rutina justamente está basada en que uno le pone siempre el mismo significado a todas las cosas que se encuentran. Y que eso lo que hace es mortificar a las cosas, quitándonos las posibilidades de ser creativos en las respuestas, ¿no? Entonces, me parece que un antídoto que todo el tiempo plantea, y que podría decir que ese es mi encuentro, digamos, con mi institución, después de 25 años de estar trabajando ahí, pero de ocupar otro lugar, que tiene que ver con el antídoto que introduce en las prácticas justamente el trabajo epistémico, ¿no? Porque incluso creo que en algún lugar dices, la práctica en sí misma no produce saber, ¿no? Sino que el saber hay que construirlo, por supuesto, tomando los elementos de la práctica. Entonces, eso me parece que son orientaciones, ¿no?, para pensar las instituciones muy, muy importantes. Entonces, respecto al título de Desinserciones y lazo social, tengo que decir que cuando leí el título y pensando en qué iba a decir, con qué resonaba en mí, inmediatamente me apareció otro libro que yo trabajé mucho durante una época, un libro de otro psicoanalista francés, Jacques Alain Miller, que es un libro en realidad que no es de él, sino que es de él con otros, porque tiene que ver con unas conversaciones clínicas que él sostuvo durante un tiempo, que se llama Desarraigados, y que digo, no está en la bibliografía del libro de Cosme, supongo que lo debe haber leído en algún momento y debe estar por ahí en su cabeza, pero en todo caso me parece que es un libro que valdría la pena incorporar para futuras escrituras. Y porque me parece que Desarraigados es un significante que habría que agregar a todos los que Cosme usa para referirse a los sujetos con los que intenta producir algún tipo de encuentro. Entendido como algo primordial, es decir, producir algún tipo de encuentro como algo primordial para poder trabajar. Es decir, no es algo que puede pasar o no, sino que debe pasar para hacer un trabajo posible. Entonces no perdemos de vista esto. Cosme trabaja con sujetos marcados por un desarraigo que implica, en muchos casos, y voy a ir citando cosas de este libro, Desarraigados, para entrar en la conversación, que implica en muchos casos, dice, la pérdida de toda referencia simbólica. Con lo cual podemos ubicar una consecuencia inevitable de esa situación en la errancia, ¿no?, que es algo que traías antes, como se sostiene en la nota a la edición castellana de este libro. Y se agrega allí que alguien que pierde sus raíces queda suspendido sin poder agarrarse, tomarse, asirse de algo que trabaja como un ancla y de alguna manera lo asegura. Y más adelante agrega, la pérdida de toda captura simbólica deja al sujeto sin una protección. Esto me parece muy importante, porque me parece que a lo largo del libro vemos realmente el punto a donde aparecen todos los sujetos muy marcados por el desamparo. El sujeto funciona con identificaciones que le permiten vincularse con el otro. Esta es otra cuestión que tenemos que saber, la importancia de la identificación, de modo tal de construir o quedar inserto en el lazo social. Es decir, que hay algo, ¿no?, de la identificación que es condición del lazo social. Fuera de esta referencia, dice, es la nada, la rancia en una pura metonimia. Entonces, faltan ideales vinculantes, ¿no? Esto es muy importante, y es por todo ello, por la falta de asimiento a lo simbólico, por la caída de las identificaciones, por la ausencia de ideales, que hay algo de la realidad social que se escapa. Entonces, bueno, se ve que esto lo vemos en el libro, digamos, en varios casos. Creo que hay varios casos que están en el libro que perfectamente podrían entrar en la conversación clínica de Desarraigados. Eso me parece muy interesante. Y vemos cómo cuando todo ello falta, el sujeto intenta tomar lo primero que encuentra en su errancia. Y yo también tomé el caso de Ismael.
tú has agregado muchísimas cosas que no están en el libro, ¿no? Me parece que hay varias cosas que no están en el libro, pero evidentemente es un caso que produce una resonancia inmediata, porque tengo señalados varios casos, pero sin embargo, para poder pensar en esto que aparecen desarraigados, me apareció inmediatamente este caso. Y cuando él hablaba pensé, bueno, no lo voy a repetir, pero en realidad lo interesante de un caso es que cada uno lo lee o extrae de él algunas cuestiones por la particularidad del que lo está leyendo. Entonces voy a decir cómo lo leí yo, que seguramente hay cosas que nos vamos a repetir, pero hay alguna que no. Este caso está en la página 36 del libro y Cosme nos señala, tras el agujero abierto en lo real por la muerte prematura del hermano, Ismael se fuga de su casa y en ese desprendimiento se encuentra con la heroína, que es su primer modo de tratamiento. Esto me parece que es una cosa muy importante. Es decir, justamente muchas veces hablamos de cómo acompañar, por ejemplo, a un sujeto toxicómano y una de las primeras cuestiones que nos tenemos que plantear es que para poder acompañarlo hay que saber qué función cumple el tóxico. Entonces vemos que para este muchacho hay algo de un primer amarre, un amarre muy sintomático, no es el amarre por ahí que conviene, pero sin embargo es un primer amarre para poder sostenerse. Es decir, que es su primera respuesta a la soledad, ¿no? Además, esta cuestión con la heroína realmente convoca a muchas cuestiones que tienen que ver con lo femenino muchas veces, es decir, que hay que poder pensar cómo resuena en él esta cuestión de la heroína. ¿No? Bueno, no es cualquier significante la heroína. Sin embargo, algo lo lleva a pedir plaza al centro en el que Cosme trabaja. Y eso para mí no está dicho en el libro, qué es lo que lo lleva a pedir esa entrada, porque es podríamos decir, una primera demanda que detiene la errancia de Ismael. Y esa es una pregunta, ¿no?, que tengo sobre el caso, porque me parece que es algo bastante esencial, ¿no?, que podamos decir cada vez en estos sujetos que están siempre al borde de caerse del todo, ¿qué es lo que los detiene en un momento para poder pedir algo? ¿No? Porque ya vemos, es decir, que vemos que nuestro trabajo es posible porque hay algo del sujeto que tratamos que lo hace posible y no al revés, ¿no? Después está lo que nosotros vamos a hacer con eso, pero lo primero que hay algo del sujeto que se aproxima. Y hay otro libro que me resonaba también, no sé si conoces el libro de Radio Nicosia, Voces que hablan desde la locura. Ese es un libro muy impactante para poder pensar la locura, porque son todos textos de los locos que participan en Radio Nicosia. Y es un libro testimonial absolutamente maravilloso porque cada uno va explicando su relación con los medicamentos, su relación con el psiquiatra, su relación con la locura. Y hay uno de ellos, no me acuerdo si era uno o una, no sé si era Princesa Inca, que habla justamente cómo la locura, ella decía, es como una especie de túnel, ¿no?, a donde uno se va metiendo, pero hay un momento en que uno puede decidir si se tira de lleno en el túnel o se detiene, ¿no? Es decir, que hay algo, es decir, que me parece como muy interesante para poder pensar el punto de la responsabilidad de cada sujeto, sea loco o no, en aquello a donde se va dirigiendo. Y ella dice, hay un momento en que uno se puede detener, hay una decisión a tomar. Entonces, me parece que en ese punto, saber qué lo detuvo a Ismael en el sentido de qué lo llevó a pedir esta entrada, me parece muy, muy importante. Y además él pide escribir, tiene una misión, ¿no?, recomponer una cadena a través de la escritura. Yo me había quedado con que eran 3 libros. ¿El cuarto está dicho en el libro o no? Pues igual no. No, me parece que agregaste muchas cosas. Pero bien, está bueno, ¿no? Es decir, quiero decir que en el libro me parece que había hasta 3 libros que le permiten construir un borde al agujero dejado por la muerte de su hermano. Porque creo que Ismael es alguien que sabe, quizá mejor que nadie, que no hay nada peor en la vida que estar frente a un agujero que no tiene borde, ¿no? Y esto es algo que él nos muestra muy bien.
De hecho, creo que es por eso que Lacan habla de, cuando habla del agujero, digamos que es esa cuestión angustiante a donde nos podemos llegar a caer, él usa una palabra latina que es circare, y es decir, él lo que hace es proponerle un círculo al agujero. Es decir, circunscribe el agujero, que es un poco, me parece, el trabajo que Ismael está haciendo o que hace. Cosme nos dice que para Ismael la escritura es un lugar, ¿no? Entonces ya si pensamos en la idea de lugar, un lugar solo puede existir con bordes. Pero me parece que es un lugar que adviene en la medida en que hay un otro que trabaja en el margen, que es como él define, como Cosme define su posición, ¿no? Su posición es la de alguien que trabaja en el margen, que desinfla los ideales de la reinserción social, porque creo para ti mismo están desinflados, ¿no? Esto me parece que es muy importante. Entonces me parece que en las páginas de este libro uno puede apreciar que no es posible hacer un tratamiento del loco si uno mismo no ha hecho un trabajo sobre sí mismo, que le permita desmarcarse un poco, descentrarse, como tú dices, en el sentido de no ponerse en el centro. Hay un antes y un después en el encuentro con la locura para aquellos que se ofrecen a ocuparse de ella. Decía no ponerse en el centro. Eso sin duda no es fácil, ya que de entrada una buena posición implica una cierta caída del narcisismo, ¿no? Nos tenemos que borrar un poco para no ponernos en el centro. Es decir, nos pone a la distancia de ofrecernos, por ejemplo, como modelos, que es una tentación muy habitual en los ámbitos educativos, ¿no? Es decir, que realmente para un educador que está atravesado, digamos, por la locura, pero podríamos hacerlo extensivo a todo lo demás, hay un trabajo muy importante que hacer sobre el propio narcisismo, ¿no? Para poder situarse sin necesidad de ofrecerse como un modelo, que esto me parece central. Lo interesante en este libro es que Cosme considera que ha tenido la suerte en su recorrido profesional. Esto es muy potente, ¿eh? Decir que ha tenido la suerte de encontrarse con los sujetos con los que trabaja es algo realmente que muestra este antes y un después. Ha tenido la suerte de haberse encontrado con gente que podríamos situar en el espectro de la psicosis. Esas personas le han ayudado a entender esta verdad lacaniana de que la condición del sujeto, su constitución subjetiva, depende de lo que ocurre en el lugar del otro. Estoy citando cosas que tú dices. Por eso tal vez lo que conviene para poder hacer una apuesta por el lazo es, como dicen en la práctica entre varios, estar distraídamente atento, como posición esencial. Entonces les recomiendo entonces que sigan los casos porque ello nos permite captar algo de esa posición en el libro. Y el otro punto que me gustaría señalar es aquel en el que Cosme indica que el problema del educador social, dice, es que se queda solo frente a su acto, empujado a actuar e intervenir, identificado a una demanda institucional masiva. Dice, esto nos puede sonar a todos los que trabajamos en instituciones. Percibo ahí un tono de queja, ¿eh? Y me gustaría, para poder tratar un poco eso, separar los términos acto, soledad y demanda institucional. Efectivamente, creo que el educador social, como el clínico, se encuentra siempre en una situación de tensión que diría que es estructural. La tensión está entre dos demandas. Una demanda general, que podría ser esta que Cosme llama demanda institucional masiva, y una demanda particular, que es la del sujeto al que atendemos. Creo que es una tensión ineludible, que te diré que para mí es uno de los atractivos del trabajo en las instituciones. Quiero decir, el saber arreglarse con eso o el aprender a hacer con eso. ¿Cómo hacer para que la demanda institucional no nos aplaste? Me parece que ese es nuestro desafío. No nos capture, no se convierta en un mandato superyoico. ¿Cómo hacer para mantenernos en el nivel del encargo y no deslizarnos a la dimensión del mandato?
porque constantemente, ¿no? El Servei Català de la Salud, pum, el no sé qué, pum. Bueno, ¿cómo hacer para mantener que se trata de un encargo y no de un mandato? Eso está todo del lado de la institución o los profesionales uno por uno y a su vez en sus equipos que puedan poner un freno a esta tendencia. No planteo estas preguntas del lado de los ideales, sino más bien de las posibilidades. En mi experiencia encuentro que es importante mantener una brecha entre el encargo y el mandato. ¿Esa brecha de qué está hecha? Creo que en primer lugar está hecha de interpretación. A los encargos hay que interpretarlos para que no queden del lado de los mandatos. Y tenemos que saber que toda interpretación está orientada por una dirección. Creo que es la interpretación y el acto lo que nos permite separarnos de los efectos de alienación de ciertos discursos, que es algo que tú planteas muy bien en el libro. Ahí hay dos dimensiones. Me parece que en una institución la interpretación puede ser colectiva, producto del trabajo de un equipo, tal vez en un espacio de construcción de caso, elaborando las coordenadas del mismo y desde allí haciendo hipótesis. Ahora bien, el acto o los actos, que no son las acciones, que Lacan decía que eran más bien pocos, siempre implican una cierta soledad. No hay forma de eludirlo esto. Es decir, que no nos podemos quejar de esto. Esto es así. Un cierto atravesamiento, donde uno se ve empujado a franquear una barrera. Con esto quiero decir que el problema creo que no es que el educador esté solo frente a su acto. El problema es que esté aislado frente al mismo. Hay una diferencia fundamental entre aislamiento y soledad. Es el aislamiento lo que está en juego. En el aislamiento lo que está en juego es la evitación del lazo, la evitación del otro. Por eso el sujeto muchas veces está aislado con objetos que le evitan ver que hay algo que no hay, ¿no? Es decir, en el aislamiento los objetos vienen a tapar. La soledad, en cambio, implica, en el caso de los profesionales que han podido construir una distancia necesaria que permite que no todo esté lleno, en cierta medida que quede un espacio vacío, tú hablas del vacío, al modo de una burbuja que el sujeto que atendemos va a poder habitar. Para que eso exista, siempre estamos un poco solos. Lo siento, es así. Entonces, por ahora, eso. Gracias por este libro. Este libro, como tú decías, es una herramienta. Creo que las herramientas en los campos en los que trabajamos están hechas de palabras y de las que se agradece su escritura. O sea que, muy bien. Bien. Gracias, Susana. Han sido tus respuestas a tu lectura al libro de Cosme y también tus respuestas a la continuidad de lo que hay después de Tusquellas, ¿no? Josep, adelante. Pues muchas gracias por haberme invitado, a los organizadores, a la UOC, a la Biblioteca del Campo Freudiano, y sobre todo muchas gracias, Cosme, por haber escrito este libro, que yo estoy de acuerdo con Susana en que realmente merece la pena que os hagáis con él. Yo lo tengo subrayado por todas partes, no sé si eres de los escritores a los cuales les molesta que subrayen sus libros, pero vamos, lo tengo en dos colores. Y es un libro con el que sintonizas plenamente a nivel afectivo primero y luego también a nivel intelectual. Entonces yo, un poco intentando responder a la pregunta y basándome en tu libro, quería un poco traer, hablar un poquito sobre lo que entendemos como atención a la complejidad en salud mental, porque de hecho los casos que Cosme plasma en el libro son todos casos que estarían enmarcados en casos complejos de salud mental, son principalmente personas con problemáticas en relación a la psicosis, pero esto viene muy bien porque podemos hablar un poco de hacia dónde van los modelos de atención, ¿no? Y de dónde venimos y a dónde podemos ir, ¿no? Entonces, la complejidad en salud mental yo creo que es una entidad en sí misma, es decir, que la podemos entender
como algo que va más allá del modelo biopsicosocial que ya tenemos muy escuchado, ¿no? Porque está claro que hay una parte que es bio, en tanto a biográfica, en tanto a biológica, en cuanto a la gravedad de lo que a la persona le pasa, que eso puede ser pues, un determinado diagnóstico, ¿no? Podemos hablar pues, una entidad, una esquizofrenia, ¿no? Pero luego hay un contexto, sin duda, que es un contexto social, que en los casos complejos, como los que Cosme nos narra en este libro, ¿no? Siempre es de una importancia capital. Es decir, siempre esta complejidad suele llevar de la mano unas historias sociales que son altamente adversas. Es decir, que hay una gran desestructuración vital y generalmente una vivencia, digamos, de mundo persecutorio que tiene que ver con los desarrollos traumáticos de las personalidades de estas personas, ¿no? Pero luego hay una tercera pata, y esta es la importante también, que es que estas personas, es decir, chocan precisamente con las instituciones desde donde los tratamos, ¿no? Y precisamente por esta dificultad de vínculo que tienen, por estas, digamos, cuestiones de desarrollo traumático en su biografía, pues son personas que les cuesta mucho vincular, ¿no? Y el vincularse con los servicios de atención a la salud mental realmente resulta muy problemático, ¿no? Entonces, nos habla Cosme en el libro, ¿no? de que luego está la tendencia, él explica muy bien, en lo que es la gestión en salud mental, ¿no? Y yo me he quedado un poquito con dos ideas de las que él plasma, que por un lado es verdad, y eso lo vivimos, yo trabajo en un centro de salud mental infanto-juvenil, en un sector cercano al que trabaja Susana, ¿no? Y efectivamente tenemos un modelo de trabajo, como él explica muy bien, que es homogeneizador, y digamos muy basado en la actuación protocolizada. Esto nos lo pide el sistema, es decir, tenemos efectivamente pues, muchos programas pensados para lo que llaman poblaciones especiales, ¿no? Pues léase, por ejemplo, el programa de atención a la psicosis incipiente, el programa de seguimiento del código riesgo suicidio, ¿no? Son programas que son, desde luego, interesantes, pero que al final pues, estamos trabajando sobre una identificación de una persona con un diagnóstico, y que en los casos digamos, no especialmente complejos nos puede funcionar. Es decir, para trabajar con patología en salud mental no compleja, eso nos da una respuesta, pero desde luego para trabajar con pacientes altamente complejos eso no nos ayuda, en el sentido de que precisamente este tipo de modelo, ¿no? tan protocolizado diluye totalmente la parte subjetiva, ¿no? y lo que es específico en el sujeto, que Cosme lo explica muy bien aquí, ¿no? Y que es, al final esta forma de funcionar nos imposibilita conectar con lo que realmente es, digamos, propio de la persona, y a partir de lo cual tú puedes crear un proyecto que tenga sentido, ¿no? Pues, en una posible recuperación, ¿no? Luego estaría, digamos, el asunto del tiempo, y eso también tiene que ver con el contexto de nuestra sociedad. Hablaba José Ramón de esta sociedad líquida de Bauman, pero bueno, pues le han llamado, podemos hablar de la sociedad del rendimiento, ¿no? De Ehrenberger, de la sociedad del cansancio de Byung-Chul Han, que tú le citas también en tu libro, ¿no? Pero la realidad es que tenemos cada vez menos tiempo, y tenemos menos tiempo también para pensar, y está claro que Cosme nos explica muy claramente en su libro que si queremos crear vínculo, lazo social, ¿no? Necesitamos espacios para poder pensar, y comunicarnos entre los profesionales, porque al final también nos ocurre que casi no tenemos tiempo ni para hablar entre nosotros en los equipos, ¿no? Esto es una cosa que también nos sucede, y por tanto esta, digamos, aceleración en nuestras prácticas y esta falta de posibilidad de coordinarnos, pues hace que la calidad de nuestra asistencia pues, se resienta, y que sea muy difícil establecer un vínculo con los sujetos que tratamos, ¿no? Estas personas tienen también una particularidad clara, y es que muchas veces los sistemas de soporte externos que están a su alrededor están claudicados, ya sea porque estamos hablando pues, de sujetos que muchas veces no tienen familia,
se han desinsertado de la familia, ¿no? Pero el sistema de atención que somos nosotros muchas veces también estamos claudicados, ¿no? Porque al final son personas que evidentemente pues, nos generan una gran ansiedad. Esto Cosme también lo habla muy bien, ¿no? Y entonces esta situación de ansiedad al terapeuta, ¿no? Desde el ámbito que sea, ¿no? Desde la salud mental, digamos, clínica en mi caso, la educación desde el vuestro, ¿no? Pues nos lleva muchas veces a 3 posibilidades de actuación que tiene que ver un poquito con lo que a los médicos nos gusta un poco hablar de los sistemas de lucha-huida, ¿no? Entonces yo, ante una situación de ansiedad, tengo 3 formas de reaccionar, pero siempre al final estoy reaccionando, ¿no? Una de ellas es hacer, digamos, una actuación de, digamos, de lucha, es decir, de hiperactuar, vamos añadiendo, pues, es la multiintervención, ¿no? Es decir, pues yo, y esto nos explica también Cosme en el libro, ¿no? Voy a dar este tipo de recurso, el otro, al final sumando cosas que al final al paciente lo confunden, ¿no? Otra forma es quedarme inhibido, ¿no? Es un poquito lo que sería el freezing, ¿no? Yo me quedo inhibido un poco con la fantasía de que, bueno, esto ya cambiará, ¿no? Y puede ocurrir que a lo mejor el paciente deje de venir a la consulta y yo al final pues me acabaré olvidando, ¿no? Pero ahí pues ha sucedido algo, ¿no? Y yo pues no me he enterado, ¿no? Y la última es la actuación impulsiva, digamos, que es un poquito lo que es la derivación protocolaria, ¿no? Decir, bueno, pues yo no sé qué hacer, se lo derivo a otro recurso, ¿no? Con el cual además posiblemente me voy a enfadar porque yo no puedo hacer esto, que lo haga el otro, ¿no? Y esto una vez yo lo leí en un artículo de José Ramón, ¿no? Que él hablaba de que este tipo de derivaciones impulsivas dejan al paciente a la deriva, ¿no? Con lo cual, estos usuarios del sistema, ¿no? Progresivamente primero van transitando, ¿no? Entre estos dispositivos donde los atendemos, pero al final, lógicamente, pues se desvinculan porque se materializa una expectativa, digamos, de abandono que pues es lo que ellos un poco esperan y que se ha ido, digamos, repitiendo generalmente en la historia de sus vidas, ¿no? Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando digamos, la tendencia un poco al tratamiento de la complejidad en salud mental? Pues han hablado aquí ya mis compañeros inicialmente, de hace más de 100 años ya, ¿no? De la institución total, hospitalocéntrica, ¿no? Y después hemos pasado a lo que ha sido el modelo hasta hace poco, ¿no? Que es un poco la visión comunitaria, pero basada en lo que llamamos los modelos de rehabilitación psicosocial, ¿no? Que esto en España empieza a partir de los años 80, y que es un poco la atención por niveles, es decir, nosotros funcionamos pues, en diferentes dispositivos, centros de salud mental, tenemos hospitales, digamos, de hospitalización parcial, podemos disponer pues, de diferentes, una hospitalización de agudos en un momento dado, ¿no? Colaboramos con la atención primaria, ¿no? Pero en todo caso el objetivo suele ser el tratar síntomas, ¿no? Es decir, que remitan los síntomas, ¿no? Y luego el entrenar a la persona, ¿no? Para que sea normal, es decir, para que se adapte. Es un poco el tema de que recupere, ¿no? Una vida adaptativa, ¿no? Que esto es entonces Cosme también habla, yo creo, en su libro de esto, ¿no? Es decir, y esto en otras disciplinas, por ejemplo, él pone el ejemplo de que en una persona con una diabetes no vamos a esperar a que esté estable o curada de su diabetes para que pueda seguir viviendo, ¿no? O avanzando en su vida cotidiana, ¿no? Con lo cual, un poquito la idea es, primero estabilizamos y luego ya pues damos otras herramientas, ¿no? Claro, esto al final se ha demostrado que tampoco sirve de nada, ¿no? Porque al final es un poco en casos complejos, estamos hablando siempre, es como coger ¿no? Pues una persona que está ahogándose en una piscina, ¿no? Enseñarle a ir en bici y volverlo a meter en la piscina. Es decir, es como los programas estos de rehabilitación cognitiva, ¿no? En pacientes psicóticos, pues delante de un ordenador, venga, vamos a trabajar su función ejecutiva y dices, bueno, pues luego esa persona vuelve a su contexto y eso no le sirve para nada realmente, ¿no? Entonces, el modelo en el que nos encontramos ahora, que es, yo creo, en el que se enmarca el libro de Cosme, es lo que entendemos por los modelos orientados a la recuperación en salud mental. Entonces, la recuperación la entenderíamos como el recuperar una vida funcional, pero con un sentido, es decir,
y con derechos y con participación ciudadana, ¿no? Es decir, que estamos hablando de un proyecto vital que realmente tenga sentido para la persona y que se pueda construir, efectivamente, y solo se puede construir a partir del vínculo y de las decisiones compartidas, es decir, de tener en cuenta lo que la persona nos expresa, y para eso pues hay que tener espacios de conversación, hay que tener tiempo y hay que tener tiempos de reflexión conjunta, ¿no? Entonces, estos modelos basados en la recuperación, y esto la investigación lo demuestra, ¿no? Digamos, tienen que tener 3 premisas, cuanto menos una de estas 3, ¿no? Y la primera es básicamente lo que nos explica muy bien Cosme en este libro, ¿no? Que es, yo he puesto aquí, orientación a la singularidad como posición terapéutica, ¿vale? Esto implica el validar, el respetar, el no enjuiciar, aceptar las confrontaciones que el paciente puede hacernos, ¿no? Y que nos puede sacar de nuestra zona de confort, pero que al final va a posibilitar el que él confíe en nosotros, ¿no? El adoptar esta posición de no saber, es decir, despojarnos un poco de nuestro saber desde nuestra disciplina, ¿no? Y principalmente escuchar y reservar tiempo, para poder acoger esto subjetivo, ¿no? Que al final es la versión del paciente de lo que le pasa y lo que pone al sujeto en el centro y que va a ser el punto de partida del poder llegar a un buen puerto, ¿no? Y luego las otras 2 serían ya más relacionadas con formas de funcionamiento que han demostrado tener más utilidad, ¿no? Entonces, una de ellas es las actuaciones integrales y colaborativas, pero reales. Esto está en el cuarto punto, en el cuarto capítulo del libro de Cosme, que es, por ejemplo, el trabajo en red, que es lo que nosotros tenemos instaurado en nuestra zona, en Horta Guinardó, que es un proyecto ya de 20 años de evolución y que aquí tenemos a José Ramón, que es uno de los pioneros, ¿no? Es un sistema que tenemos de trabajar, pero que implica realmente el trabajar en equipo, construyendo los casos de una forma colaborativa real, es decir, no es coordinarnos con los recursos, sino es sentarnos cara a cara y trabajar todos los recursos implicados, que es salud mental, educación, trabajo social, educación social, los servicios sociales, ¿no? Y los equipos de... ahora me queda... O sea, tenemos a salud mental, educación y la educación, por supuesto. Educación me refiero a los servicios de los equipos de atención psicopedagógica, maestros, o sea, todo lo que tiene que ver con los colegios e institutos, ¿no? Y la otra forma también de acercarnos de una forma efectiva a la complejidad en salud mental son lo que son los equipos de intervención en el medio, ¿no? Y esto sí que es una cosa que ahora estamos un poco introduciendo también. Nosotros ahora en el CESMIG nos han dado una dotación para un equipo que hace un año que estamos funcionando, que es un equipo que se llama un equipo guía, que serían lo que tiene que ver con los equipos de tratamiento asertivo comunitario, que son equipos multidisciplinares, eso sí, ¿no? que van al medio real del paciente, que puede ser pues, el domicilio, si no hay domicilio pues puede ser una cafetería, ¿no? Y que intentan tener digamos, una visión de ayudar a trabajar aspectos que son funcionales y que son prácticos para su vida diaria, ¿no? Es decir, más que tener esta visión de tratar síntomas, es un poco ayudar al paciente, ¿no? a crear, digamos, a poder desarrollar un proyecto vital que sea significativo, ¿no? Sí, me parece, no, yo lo dejaría aquí, ¿eh? Sí, yo creo que y esto es un poquito la idea, de hecho, sí. Gracias, Josep. Tú nos has llevado de la complejidad a la recuperación y al trabajo en red, ¿no? Como decía Segundo al inicio de nuestro coloquio, ahora podríamos tener algunos minutos de conversación entre nosotros, juntando las mesas, etc. De hecho, tú tienes algunas respuestas y preguntas. Gracias. Sí, pues para romper el hielo un poco. Pues estaba pensando que le agradecía a Josep el hecho de que me parece que entonces encajo en un modelo
por fin encajo en un modelo de trabajo, porque esto me ha pasado también. Ahora la Diputación Foral de Vizcaya está propugnando una serie de cambios en la orientación de los modelos. Es verdad que esto ocurre cada cierto tiempo, ¿no?, desde las instancias políticas, pero es verdad que apunta en la dirección de la centralidad de la persona, de la intervención comunitaria. Por ejemplo, si antes el peso del caso se llevaba desde el servicio residencial, por ejemplo, esto era así en el contexto de la inclusión social, ahora, por ejemplo, dicen que no, que va a haber una coordinadora de caso y que quizás es mejor además que el peso recaiga, por ejemplo, en los servicios que llaman diurnos, de día, y que trabajan más en colaboración con las redes de salud mental, educativas, como decías tú, del proyecto Intersarsa, ¿no? Entonces, realmente me parece que no sé cómo pensarlo, porque es también la pregunta que lanzaba Francesc Vilà, ¿no?, de qué tipo de modelo asistencial o cómo se están generando estos cambios. Y, por ejemplo, sirva este ejemplo, hace aproximadamente un año, ¿no?, han introducido en el contexto de Vizcaya un nuevo modelo de servicio residencial que quizás conocéis, es muy conocido, empezó en Nueva York, se llama el Housing First, ¿no?, y que es un poco lo que decía Josep también de no comenzar, él decía, primero estabilizamos y luego ya veremos cómo hacemos el trabajo, ¿no? Aquí es como también subvierte en gran medida el acceso a los servicios residenciales. Es primero la casa, luego ya ponemos el acompañamiento, montamos una red si es necesario, un poco a demanda, ¿no? Cuando antes era más bien al revés, ¿no? Primero se deja de consumir, luego luego se van dando pasos y finalmente el último punto era la residencia. Bueno, eso para contribuir un poco al debate que teníais. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo en que este cambio de modelo es motivador para el sujeto, es decir, es un poco... La idea es, no como tú dices, ¿no? O sea, yo puedo tener un problema de dependencia de alcohol y la idea es, pues antes de hacer un proyecto de rehabilitación social, primero desintoxiquemos, ¿no? Pero si, un poco el cambiar, digamos, la visión es, bueno, a lo mejor si yo empiezo con un proyecto que tenga sentido, que es de lo que tú hablas aquí, con esta persona, tú tienes un montón de casos en el libro, yo ahora me acuerdo del que se identifica con ser el fotógrafo del centro, ¿no? Me encantó ese caso. Pues a lo mejor yo me motivaré para dejar de beber, y eso tiene mucho peso, ¿no? Porque al final las personas hacemos las cosas muchas veces porque hay algo que nos impulsa a que merezca la pena, ¿no? Es decir, para hacer una cosa tenemos que hacer... Primero hemos de tener un motivo, ¿no? Y luego pues tendremos el acto consciente de llevar a cabo, ¿no?, pues esa posición de cambio. José Ramón también había pedido la palabra. No, muy breve. Y para contestar un poco la pregunta que hacía Francesc, y en un tono optimista, porque el futuro a veces parece inquietante. Hay un jugador de béisbol americano que era una especie de Rajoy de la época, se llama Yogi Berra, puertorriqueño, y le preguntaron una vez si iba a poder, quién iba a ganar la liga, ¿no? Y entonces dijo, es muy difícil predecir, sobre todo el futuro. Entonces, bueno, aceptando esas dificultades de predecir, yo creo que el futuro será muy diverso. Es ya diverso el presente, lo será el futuro. Quiero decir que yo no sería muy apocalíptico, porque es verdad que hay un empuje a la homogeneización, que hay un empuje, pero también hay un fracaso de todas esas políticas, ¿no? Hay un punto en que fracasan y entonces nos damos cuenta de que igual que la señora Ayuso ha repartido tablet para que atiendan, digamos, las urgencias,
eso un día reventará directamente, entonces habrá que buscar otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que más bien hay que pensar el futuro como un mosaico, ¿no? Y entonces el futuro cabrán muchas cosas, ¿no? Cabrán las fórmulas más universales, cabrán las fórmulas, digamos, más monitorizadas, pero también cabrán, porque Galeano también lo decía, el futuro también hay que imaginarlo, no está escrito, ¿no? Entonces yo creo que también cabrán otras fórmulas, como las que tú citabas, ¿no? De Intercharchas. Hoy veíamos el libro también, pues, digamos, hacer un libro sobre una práctica clínica continuada durante mucho tiempo crea una pauta y un hábito que tiene su peso, y junto a ese habrá otros, pues, en fin, lo que la industria farmacéutica, digamos, propone, que es muy diferente a eso, pero todo eso yo creo que va a cohabitar. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos no es tanto si nos pasará por encima el futuro, sino qué tenemos nosotros que decirle al futuro, ¿no? ¿Qué tenemos nosotros que imaginar para ese futuro, me parece? Sí, a mí digo algo mientras van pasando el micrófono, ¿no? Me parece que justamente esta cuestión que nos pasa en sanidad de que vamos pasando de un modelo a otro, porque también tenemos que pensar un poco, es decir, hay momentos donde son modelos muy adversos, digamos, a lo que uno piensa, y hay momentos en que son modelos aparentemente más favorables, ¿no? Que estamos más cerca. Por ejemplo, ahora estamos en un momento donde todo el discurso sobre lo comunitario, digamos, es algo que podríamos decir es más favorable para unas orientaciones que tratan de trabajar y acercarse y poder pensar un tratamiento donde el tratamiento no está solo del lado del profesional, sino que se hace en la relación con el sujeto, ¿no? Entonces podríamos decir es un momento más favorable, digamos, a eso. No sé cuáles son las razones. No, yo en eso no me meto mucho, digamos, o sí me meto, pero no me voy a meter aquí. Digamos, ¿cuáles son las razones? Bueno, no sé cuáles son, pero me parece que el punto es cómo los equipos y las instituciones podemos aprovechar las oportunidades que nos da ese cambio de modelo que empieza a tener un discurso, ¿no? Que empieza a tener da una serie de posibilidades, qué sé yo. Nosotros ahora, con este cambio de modelo, hemos podido contratar a una educadora social que está por ahí, o no sé si ya se fue, pero ¿ya se fue? Una educadora social en nuestro equipo que nunca había existido, por ejemplo. Y eso nos da un montón de posibilidades para poder explorar modos de pensar nuestros tratamientos de un modo completamente diferente a los que estábamos haciendo hasta ahora. Por ejemplo, ¿no? Es decir, ahora cada vez más estamos, justamente para los psicoanalistas eso es difícil, estamos empezando a dejar de pensar que el paciente es tuyo, sino que es un paciente de la institución. Y vamos a ver qué circuito dentro de la institución creamos cada vez con cada caso, y está la educadora social, está la enfermera, y está el psiquiatra y el psicólogo, y después creo que vamos a tener algún otro perfil, qué sé yo, los nuevos perfiles, como les llaman ahora. Quiero decir, bueno, lo veo como una oportunidad para repensar la clínica que hacemos y también para poder encontrar nuevas soluciones a los excesos de demanda que padecemos, digamos, que no nos están permitiendo dar unas respuestas adecuadas a las personas que vienen a atenderse, pero también adecuadas a los profesionales que atienden y que dejan de sentir satisfacción en su trabajo, que eso me parece esencial y que creo que hay algo de este libro tuyo que plantea justamente cuál es la vuelta que hay que darle para poder encontrar satisfacción en lo que hacemos en el día a día, que me parece que es algo esencial. Entonces, bueno, me parece que los modelos, ahora estamos en un modelo que por ahí podemos encontrarle una vuelta, pero la vuelta la vamos a tener que encontrar nosotros, no la va a traer el otro, nosotros vamos a tener que encontrarla. Hola, me llamo Alex, soy estudiante de Educación Social y quería lo primero agradecer a Cosma por el libro. Y ahora quería hacer dos cuestiones. La primera, por desconocimiento. Antes comentaba Susana de que la heroína tiene un nombre femenino. Desconozco de todo esto, me gustaría saber el por qué. Y luego era una pregunta sobre la cuestión que al principio estaban hablando Cosme y José Ramón del tema de la imposibilidad y del tema de la incompetencia. Y es que por ejemplo, Cosme nos ha expuesto el caso en el libro de la persona que vivía en la calle, lo siento, no me acuerdo el nombre, de 43 años, que encontró la motivación en la escritura para poder solventar esa situación
social en la que él se encontraba y situación clínica en la que él se encontraba. Entonces, la cuestión es, él ha tenido que tardar 43 años y que sea él quien diga, necesito esto. Si veis que podría haber alguna manera de algún programa social o algún programa clínico, desde la adolescencia o desde la juventud, de poder incorporar unas ayudas a esas personas que se sienten marginadas o que se sienten excluidas debido a las situaciones familiares o situaciones personales que tienen cada individuo. Muchas gracias. Yo simplemente decir que respecto a la heroína, el por qué tiene un nombre femenino no lo sé, pero es un nombre femenino, la heroína, ¿no? No, claro, no, quiero decir, pero además, no, pero no solamente eso, sino que separo la heroína de la palabra heroína. Heroína es una palabra femenina, ¿no? Además que implica una cierta heroicidad. Es decir, si lo vamos descomponiendo. Entonces, a mí me parece que cuando estamos en el campo de las toxicomanías, sin duda, por supuesto, hay algo que es muy importante, que es el efecto químico que producen los tóxicos y que eso produce unos determinados enganches y tal. Pero a veces, cuando hablamos con los sujetos, también vemos el efecto del significante sobre la elección, por ejemplo, del tóxico, ¿no? Entonces hay que ver cada vez cómo se combinan esas cuestiones. Y eso digo, con los tóxicos como con otras cuestiones, ¿no? Cómo uno se encuentra con algo que elige para anclarse. Porque finalmente cuando uno elige un tóxico se ancla a una nominación. Soy un heroinómano. Es decir, eso te da un lugar. Bueno, ¿cómo salir de eso? ¿Por qué elegí ese lugar y no otro? ¿No? Son cuestiones que siempre tenemos que poner en juego en el tratamiento con las personas. Bien. Llegamos al final del coloquio. ¿Hay alguna pregunta más? Una segunda parte de la pregunta. Sobre esa cuestión precisamente que ahora planteabas en segundo término, esta cuestión de si es posible, ¿no? Algo de una cierta anticipación. Yo creo que precisamente poder hablar de lo comunitario, poder hablar de una cierta posición respecto de todas estas cuestiones son las que abren brecha. Es decir, la posibilidad de estar atento a que un trabajo es posible, ¿no? Romper con esa idea, ¿no?, de que trabajamos con sujetos que ya están destinados, ¿no?, a ser el resto de lo social, ¿no? Trabajar esa posición en los propios equipos, en los propios profesionales, educadores sociales, trabajadores sociales, psicólogos, psicoanalistas, en diferentes instituciones de salud mental, socioeducativas, ¿sí? Poder trabajar esas cuestiones son las que posibilitan que uno opere en términos de ofrecer una posibilidad. Es decir, esa idea de anticiparse, ¿no? No tanto desde la idea de la prevención, no creo que sea ese, digamos, el concepto que nos aglutine, no es tanto la prevención, no es tanto prevenir algo, ¿no?, en esa idea que también decía José Ramón de los futuros, ¿no?, sino precisamente anticiparse a algo de eso que tiene que ver con la responsabilidad del trabajo que uno tiene que hacer. Es nuestra responsabilidad poder ofrecer esos otros lugares y encontrar esas brechas en las lógicas actuales homogeneizantes, en las que no se le da un lugar a la particularidad, a la singularidad que muy bien trae Cosme, ¿no? Por tanto, es muy pertinente esa pregunta porque en realidad es a lo que nos obliga a trabajar, ¿no? Y es sobre lo que continuamente y de manera cotidiana nos hemos de poder preguntar, poder analizar. Yo creo que Cosme, el ejercicio que hace y que hace de una manera muy... además muy honesta desde el punto de vista intelectual, creo que eso es algo que hay que poder destacar también en el libro, de la honestidad intelectual sobre poder hacerse una pregunta en la que uno no tiene una respuesta inmediata, ¿no?, sino que nos invita también a ver si somos capaces de construir respuestas comunitarias, conjuntas, comunes, en un formato de una cierta colaboración, ¿no?, como esta mañana también se comentaba, en la que evidentemente la solución no la tenemos, pero podemos construir respuestas, ¿no? En eso yo estoy absolutamente de acuerdo con José Ramón y con todo lo que habéis traído en el coloquio hoy, en el que nuestra responsabilidad tiene que ver también con poder hacernos aquellas preguntas pertinentes que nos obliguen también a construir algunas respuestas. Hay que inventarlas. No están inventadas, ¿no? Hay que inventarlas. La caída de la modernidad implica
esto que hemos ido hablando de maneras diversas cada uno en esta historia compleja que va llegando, y es la desidentificación, que antes era fundamental para poder tener una brújula, operar, estar en la sociedad, etc., ¿no? Como si hiciésemos hablar a Tusquellas desde el futuro, él hablaría de una nueva sociedad de desarreglados. Cada uno en su desarreglo se tiene que plantear estar a la altura de otros desarreglados, ¿no? Y ese es un poco el futuro, los desarreglados. Bien. Nos quedamos con esto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes, por supuesto a Cosme por tu libro. Recuerdo el código QR, podéis entrar en la página web, ahí se puede recibir de manera física, en PDF, de manera electrónica. Francesc Vilà, muchas gracias, y por lo tanto también a la Biblioteca del Campo Freudiano de Barcelona. Susana Brignoni, muchísimas gracias, la directora de la Fundació Nou Barris. Josep Salabert, que és el coordinador del Centre de Salut Mental Infantojuvenil d'Horta Guinardó, y también a José Ramón Ubieto, que ha tenido que salir un poquito antes. Muchísimas gracias a todos, y ahora ya me atrevo a decir que os esperamos en el 21º coloquio de educación social, que intentaremos que sea lo más pronto posible. Gracias a todos.